Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Aleluya, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Aleluya, algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Por eso mis manos levantaré. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Y su gloria tocaré. Algo está cayendo, algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Está cayendo. Amén. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Siente la sanidad. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Declárelo, confiésalo. Su gloria, su gloria. Su gloria está aquí. Salúdense unos a otros, bendiga a su hermano, salúdenlo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hoy traigo una pequeña enseñanza. Que le he colocado un título. El título que le puse es Cristo, poder de Dios. ¿Cómo es? Cristo, poder de Dios. En 1 Corintios 1:18 dice así. 1 Corintios 1:18. La palabra de la ¿qué? De la cruz es locura a los que se pierden,
Pero a los que se salvan, esto es, ¿a quiénes? Nosotros. ¿A quiénes? A nosotros. Amén. A nosotros. Es que es poder de Dios. Amén. Volvamos a repetir. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, ante las manos los que se salvan. Amén. Es decir, a nosotros es que es poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. He venido meditando pues algún tiempo en varias cosas. No sé si recuerdan la última enseñanza que compartió el pastor. Estuvo hablando de Pablo, donde Pablo hablaba de que el miserable de mí, ¿sí? Que queriendo hacer lo bueno no lo hacía, sino lo que no debía hacer era lo que realmente hacía. Y decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque nos cuesta ser obedientes, nos cuesta ser santos, nos cuesta cumplir la palabra. Meditando en esto, me encuentro en la palabra con 1 Corintios, donde nos dice esto, que la palabra de la cruz es locura al que se pierde, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ahora, como para entrar como en contexto, ¿cierto? Esto era en 1 Corintios. Corinto era una ciudad que Pablo funda en su segundo viaje misionero, funda la congregación, la iglesia de Corinto. ¿Sí? ¿Qué pasaba en Corinto? Si vemos ahí en la imagen, Corinto especialmente era una ciudad con una gran problemática. ¿Qué problemáticas tenían? De idolatría y de pecado sexual. ¿Sí? Era una ciudad así, pagana, horrible. ¿Sí? En Corinto se encontraba la Acrópolis. ¿Qué era la Acrópolis? La Acrópolis, por decir algo, era como el Cerro Notibara, ¿cierto? Que había estado pues el pueblito paisa. En ese tiempo, la Acrópolis era un lugar alto donde había una construcción dedicada a dioses o a un dios. En particular, en Corinto se veneraba a la diosa griega del amor que se llamaba Afrodita. ¿Sí? Porque Diana era de los efesios. ¿Sí? Entonces, Afrodita, diosa griega del amor, y ¿cómo les parece que en este templo pagano lo atendían 1000 sacerdotisas? 1000 sacerdotisas, las cuales oficiaban como prostitutas religiosas. ¿Sí? Ellas ofrecían servicios sexuales dedicados a esta diosa. Esta era la diosa del amor y de la sexualidad. Entonces ya podemos como entender un poquitico lo que se movía dentro de Corinto, lo que Pablo encontró en Corinto. ¿Sí? También Corinto era una ciudad griega, entonces tenía toda esa influencia de los filósofos, toda esa influencia de supuesta sabiduría y de conocimiento que los griegos traían, ¿cierto? No sé si ven que la mayoría, todos vimos filosofía en el colegio, ¿sí o qué? Tal vez era la clase más aburridora. En lo personal eso era lo más harto pues, del universo, ver filosofía. Entonces te daban clase de Nietzsche, pero también era de Platón, Sócrates, ¿cierto? Todos esos libros nos ponían a leerlos. Todos estos eran griegos y claro, ellos traían pues, siempre buscaban como el pensamiento, siempre la sabiduría. Y esa era la influencia que tenía en aquel momento Corinto, por esta, todo esto de los griegos en Hechos. ¿Sí? Pero la iglesia de Corinto, recién formada, pues no escapó a la influencia de los griegos, ni mucho menos a la inmoralidad. Vamos a mirar, por ejemplo, el apóstol Pablo. Bueno, en la siguiente imagen vemos, esa era la Acrópolis. Esto es lo que queda del templo de Afrodita. Quedan solo 7 columnas de lo que en ese tiempo era. Esa es una imagen de la Acrópolis de Corinto. En 1 Corinto 5 vemos cómo nos habla la palabra de Dios. 1 Corintios del 1 al 13 dice cómo la iglesia de Corinto no escapa a esa influencia
Y dice, un caso de inmoralidad juzgado, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Qué dice Pablo? De cierto se oye. ¿Sí? Es decir, ¿qué testimonio está dando la iglesia de Corinto en ese momento? ¿Qué se escuchaba de la iglesia de Corinto? ¿Qué se escuchaba? Que había mucha fornicación. Que hay entre vosotros fornicación. Y dice, y tal fornicación, y entendiendo la palabra fornicación, la palabra fornicación no es solamente tener relaciones sexuales con alguien que no es el esposo o la esposa, sino que fornicación también se refiere a cualquier tipo de inmoralidad sexual. Entonces dice, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles. Y eso que entendiendo que Corinto, como tenía 1000 sacerdotisas, prostitutas, y ni siquiera lo que se estaba viendo dentro de la iglesia de Corinto se nombraba ni siquiera entre los gentiles. Increíble, ¿no? Dice, ni cuál se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, es decir, ¿a quién? A la madrastra. Entonces un hermanito de la congregación se quedó con la madrastra. Y dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿Qué es envanecer? ¿Quién me explica de pronto el término envanecidos que está diciendo Pablo ahí? Y vosotros estáis envanecidos. A ver, envanecer es como de pronto no ver claro, pero en un momento se viene una neblina, ya no ve uno, pues, en una posición. Sí, bueno. Desvaneciendo la mirada. Como contentos con lo que están haciendo. Sí. Por el lado. O indiferente, o indiferente. Orgullosos. Exactamente, la palabra envanecer es orgullosos. Se sentían orgullosos de eso que estaba viviendo la congregación en ese momento. ¿Sí? La iglesia estaba orgullosa de que hubiera inmoralidad dentro de la congregación. Estaban orgullosos de eso. Y dice Pablo, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Vemos a un Pablo, porque uno puede decir, no, es que la iglesia del Señor es amor, es misericordia, que pisarle el bonito, es que el amor, que controla el amor, ¿no? Pablo, ¿qué le está diciendo a ellos? Pablo los está exhortando de una manera muy dura, porque les está diciendo, no deberían más bien que ustedes hubieran lamentado esa situación y que esa persona hubiese sido quitada mejor de en medio. Dice Pablo, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, es decir, mejor dicho, expúlselo de la iglesia, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿Se imaginan? La iglesia de Corinto se jactaba de actos de inmoralidad dentro de la iglesia. Increíble. ¿Sí? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hace 8 días con mi esposa tuvimos una experiencia. Y la experiencia fue de hacer pan. ¿Cierto? De amor, vamos a hacer pan. Entonces conseguimos la harina, conseguimos la mantequilla, que los huevos y siguiente, ¿qué? La levadura. ¿Y qué es lo que hace la levadura en el pan? ¿Cierto? Fermenta la masa y ¿qué hace con la masa? La sopla. Entonces le da que como una apariencia, ¿cierto? Es como una apariencia. Es donde le da más volumen. Y Pablo nos está diciendo algo bien interesante. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Cuando hay pecado dentro de la iglesia es como la levadura, porque esa levadura empieza a contaminar toda la congregación. Miren lo que estaba pasando en Corinto. Se convierte muy normal. Claro, así, muy normal, ¿cierto? Es como que nada está pasando. Eso es lo que estaba pasando en Corinto. En Corinto, este hermanito que estaba viviendo en fornicación, en inmoralidad sexual,
estaba trayendo ¿qué? Como levadura, ¿estaba qué? Estaba contaminando el resto de ¿qué? De la congregación. Entonces dice Pablo en el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, refiriéndose a ¿qué? A ese al pecado, para que seáis nueva masa. Nosotros tenemos que ser nueva masa. Amén. Dice, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Esa es la levadura de la que Pablo está refiriéndose. Sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Si yo tenemos que ser panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue crucificado. ¿Y qué dice la palabra? Que con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la Pascua que hizo Cristo. Y por eso ya nosotros debemos dejar esa vieja levadura y ser esa nueva masa que no tiene levadura. Es decir, va a ser un pan que no va a subir, pero es una levadura sincera, de verdad. Esa es la levadura, o la masa, mejor dicho, que debemos ser usted y yo, sino con panes de levadura de sinceridad y de verdad. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pero escúchame bien, no solamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Es decir, eso no es lo que está diciendo Pablo. Lo que Pablo está queriendo decir, dice en el versículo 11, más bien os escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o inmoral, o avaro, idólatra, maldiciente, o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quita pues a ese perverso de entre vosotros. Vemos como la dureza de Pablo ante esa situación de inmoralidad, ¿sí? Entonces la iglesia de Corinto estaba impactada por el mundo, por la inmoralidad que estaba en ellos. La inmoralidad que había alrededor impactó la iglesia de Corinto. Por eso Ebenezer no puede ser una iglesia que se deje impactar por lo que está afuera. Ebenezer no puede ser una congregación que se deje impactar por lo que está en el mundo. Tenemos que ser, como dijo Pablo, ser esa nueva masa que no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Corinto era permisiva con el pecado. Ebenezer no puede ser permisiva con el pecado. Ebenezer no se puede dar ese lujo, ¿sí o no? Amén, amén. Como si no pasara nada. No. Ebenezer es nueva masa. Somos nueva masa, amén. ¿Somos o no somos nueva masa? Yo creo que yo soy, ¿cierto? Somos nueva masa. Yo lo creo en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Entonces Pablo tuvo que atacar esa inmoralidad. Pero que también tuvo que atacar Pablo en Corinto. Pablo en Corinto también tuvo que atacar la carnalidad y la idolatría. Eso también tuvo Pablo que atacarlo en Corinto. Por eso en 1 Corintios 3 al 4 dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a quienes. Dice, sino como a carnales. ¿Quién es un espiritual? ¿Quién es un espiritual? Vamos a ver. Si la palabra de Dios dice que no pude hablarles como a espirituales, Pablo, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿Cómo así que a espirituales? Maduros. Es decir, no era una persona que estuviera levitando, ¿cierto? No, eran personas maduras. Ya no les puedo hablar como personas maduras, sino como a quién, como a carnales.
Y miren lo que dice, ¿como a qué? Como a niños en Cristo. En estos días a una sobrinita mía le están diciendo, no se iba a terminar de comer la comida, y mi sobrina le dijo, bueno, tenemos un problema, ¿cómo lo vamos a resolver? Le pregunta a la niña, y la niña ya, cierto, ya estaba, y mi sobrina le decía, pero no llores, es que no te estamos, ¿cierto? Y ella ya con el moco, pues, y Pablo ya no les podía hablar como a gente madura, sino como a qué, como a niños. Yo creo que Pablo tenía un problema en la iglesia bastante serio. Yo creo que Pablo, cuando decía pasen los niños a la escuela dominical, todo el salón se quedaban 2 o 3 hermanitos, ¿sí? O al final del culto tenía otro problema, porque él dice, ya no les podía hablar como a niños, ¿cierto? Que había que darles comida sólida, sino leche. Entonces la hermana, la diácona, al final del culto con Pablo tenía que salir con una bandeja, no es como en Ebenezer Gloria a Dios, que salimos con los pan de bonitos y la gaseosita, no, allá una bandeja de teteros. ¿Te imaginas? Porque eran ¿qué? Niños. No les podía hablar nada, no les podía exhortar, porque ya ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está él? No sé, cierto, tan duros. Sí, duro. Pablo sí era duro. ¿Porque eran qué? Niños. Eran niños en Cristo. No les podía hablar como a personas maduras. Me dijo, Víctor, he detectado en ti tal cosa, pero es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. ¿Sí? Entonces, vea, pastor, es que vea, me voy de acá. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque eran niños en Cristo. Dice, os di a beber leche y no alimento sólido, es decir, ni pan de oro, puro tetero. ¿Sí? Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Y en qué está esa carnalidad? Miremos, en efecto, habiendo entre vosotros celos, ¿qué habían entre ellos? Celos, contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Sí? Mero problema. Ahí viene Pablo a predicar, qué pereza. Hoy no predica Apolos, hoy no voy. ¿Sí? No voy a la iglesia, no. Hoy predica Pablo, qué pereza. O los otros, ¿no? Ay, sí, predica Pablo. Ay, no, predica Apolos, no voy. ¿Sí? Es complicado. Porque ya habían escogido ciertas personas predilectas dentro de la congregación, y eso generaba celos y contiendas dentro de la iglesia. Es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y ninguno decía yo soy de Cristo. Pero Ebenezer Gloria a Dios es de quién? Del pastor Carlos Iván. No. ¿Y Ebenezer es de la pastora Adriana? Ebenezer es de Cristo, amén. Ebenezer es de Cristo. Entonces, algo que es muy tremendo y con respecto a la madurez es que nosotros tenemos que crecer. Yo no sé si alguien tiene hijos o niños y alguna vez los ha tenido que llevar a control y desarrollo, y si el niño no está creciendo dentro de los parámetros normales, el médico le dice, aquí pasa algo. La alimentación, entonces hay que cambiar la alimentación, que no habla, entonces hay que llevarlo, quién sabe, a vocalización, yo no sé qué les mandará, pero es decir, hay que nivelar ese niño a la edad que tiene, que según la edad tiene que estar hablando esas palabras, según esta edad tiene que estar corriendo, en fin, no sé, pero este niño hay que nivelarlo, tiene que llegar a esa estatura, y nosotros tenemos que llegar a la estatura de ¿quién? A la estatura del varón perfecto. Todos los días tenemos que preocuparnos por crecer a la estatura, a la medida del varón perfecto. Cristo es nuestra medida. Mi medida no es mi hermano. Yo quiero ser como él. No, me llego a ser como él y me jodé.
No, yo tengo que llegar a ser como quién, como Cristo. Ay, yo quiero ser como el pastor Carlos Iván, como el empleado. No, se perdió. ¿Sí? Si yo sigo al hombre, ¿a dónde paro yo? Si yo pongo la mira en el hombre, ¿a dónde voy yo a dar? Si todos en algún momento podemos fallar, yo puedo fallar en cualquier momento. Usted pone la mirada en mí y se va al mismo hueco conmigo, porque yo en cualquier momento puedo fallar. El pastor en cualquier momento puede fallar, ¿sí o no, pastor? Entonces, si yo pongo la mirada en el pastor, ¿qué va a pasar? El día que él falle y Dios no lo permita, pero todo cabe dentro de las probabilidades. Entonces, nuestra mirada, y como hermanitos maduros, tenemos que tener nuestra mirada ¿qué? ¿Puesta en quién? En Cristo. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesucristo. Jesucristo nunca va a fallar. Cristo nunca te va a decepcionar. Nunca Cristo va a pecar. Nunca va a haber algo en Cristo que te vaya a decepcionar. De las demás personas tal vez sí, porque las personas nos decepcionan, porque a veces ponemos mucho la esperanza en el otro y somos ¿qué? Simples seres humanos de carnita y hueso que estamos ¿qué? Dependiendo y dependientes de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esas dos cosas tuvo que atacar Pablo: la inmoralidad, la idolatría, la carnalidad, pero también tuvo que atacar la sabiduría griega. En 1 Corintios 3, 16 al 23 dice: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio, ¿qué le está diciendo Pablo a ellos? No se engañe. Usted se cree sabio, dice, hágase ignorante, y así vas a llegar a ser verdaderamente sabio. Es impactante. Hace poquito leí que un premio Nobel, una persona, un científico que gana un premio Nobel, no es cualquiera, ¿sí o no? Tiene que ser reteso, es decir, tiene que ser una persona que hizo unas investigaciones o descubrió algo que impacta la sociedad, la humanidad. El premio Nobel no se lo dan a cualquier peludo. El premio Nobel es un premio para personas que se han destacado de una manera muy fuerte. ¿Y qué decía? Le preguntaban acerca de Dios y él dijo: Dios no tiene lugar en el universo. Eso decir, Dios no tiene lugar en el universo. Eso es lo que dice un científico. Eso es lo que dice la sabiduría de este mundo. Y Pablo, claro, como la iglesia de Corinto también estaba llena de filósofos, de griegos, él tenía que atacar eso. Tenía que atacar la sabiduría, que se creían grandes sabios, que sabían mucho, que conocían mucho del mundo, de la sociedad, de todo. Y Pablo les dice: el que se cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante, y así llegará a ser verdaderamente sabio. La sabiduría de este mundo, dice la palabra, dice, es insensatez ante Dios. Versículo 19, como está escrito: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, Apolos o Cefas, el mundo, la vida o la muerte, sea lo presente o lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Ese era el problema de los corintios. Se creían más sabios que Dios. Se creían más sabios que cualquiera. Sus razonamientos eran más sabios que la palabra de la cruz. Hace algún tiempo yo le estaba compartiendo del Evangelio a un maestro de filosofía. Y es como querer explicarle a usted cómo hablar a un perro. ¿Ya? Sí, como a enseñarle a leer a un perro. Eso es mejor dicho. La M con la A firulais. No daba cuándo. Y yo con él, yo le decía: es que Cristo murió por nosotros porque te amaba. Dios
envió lo que más amaba, que era a su hijo. Pero me parece Dios muy malo. No hay que enviarle a su hijo que lo mate. Tiene que ser muy malo. Ciertos razonamientos de filosofía humana. ¿Sí? Entonces dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso Dios no ha enloquecido la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo mediante su sabiduría, perdón, no conoció a Dios. Y dice, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría. ¿Y cuáles son las obras de Dios que manifiestan su sabiduría? ¿Cómo cuáles? La creación. Amén. Isa, ¿cómo estás? Bien. La creación, ¿cierto? La creación. Entonces la creación manifiesta la sabiduría de Dios. Es que eso fue el Big Bang. Que es que venimos del mico. Hoy los sobrinitos de mi esposa iban para el zoológico. Y yo, qué rico ir a visitar a mis primos. ¿Qué te parece estas palabras? No salir de clase de religión para ciencia natural. Sí. Yo siempre pensé en eso, no salía de religión en el colegio, yo siempre me tocaba religión y luego ciencia. Sí. Y lo que estás diciendo, o sea, luego de leer pasajes bíblicos, llegaba uno y le metían que lo Pitecus, Claro. y entonces era como, y entonces no acabamos de ver que Dios crea el mundo y luego le meten esto en ciencia, pero ¿qué puede decir uno? No, y uno ahí en empujes también, uno ahí. Sí. Y está uno enamorado de la profesora de ciencias, pero todavía. ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Bueno, y dice, porque no reconocieron a Dios a través de la obra que manifiestan su sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pues ellos somos salvos, ¿por quién? Por la locura de la predicación. Una vez un loco nos acercó y nos habló de Cristo. Esa es la locura de la predicación. ¿Cuántas veces nos dijeron convirtiéndonos a Cristo? A leer la Biblia, a enloquecer. Se volvió loco, yendo todos los domingos, orando, una cosa. ¿Sí? Cristo es la mejor locura. Amén. Cristo es la mejor locura. Los grandes sabios niegan a Dios y no pueden cambiar ni siquiera sus propias vidas. Pero la locura de la palabra sí puede transformar el corazón del ser humano. Ahora, en 1 Corintios 1:22-23, hay algo bien interesante que Pablo está diciendo. Los judíos piden señales. ¿Qué piden los judíos? Señales. Y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Pero nosotros predicamos, escúcheme bien, nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente ¿qué? Tropezadero. Y para los gentiles, locura. Está hablando de los judíos que piden señales y de los griegos que buscan sabiduría. Entonces, los judíos que piden señales son los cristianos que buscan señales, prodigios y milagros. ¿Sí? Los griegos que buscan sabiduría son los cristianos que buscan las nuevas revelaciones. ¿Sí? Son las nuevas revelaciones. Entonces, los judíos piden ¿qué? Señales. Los judíos piden señales. Vamos a ver un videíto. El video 1. Este video se lo compartí yo al pastor.
¿cierto? Los judíos piden señales. Y vemos que durante la vida de Cristo, los judíos fueron testigos de los milagros y las maravillas del Señor. En un momento dado, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que después de salir el demonio, el mudo habló, y la gente quedó maravillada. Pero algunos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarlo, le pedían ¿qué? Señal del cielo. Pero él, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Entonces, hay un grupo de cristianos que quieren ver milagros, prodigios y maravillas. Y miren lo que dice 2 de Tesalonicenses. Voy a saltarme hasta allá. En 2 de Tesalonicenses. Ahí dice: entonces se manifestará, escúchame bien, aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿De quién está hablando ahí? Del anticristo, ¿cierto? Y dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder. ¿Y qué? ¿Pero con qué? Con gran poder. ¿Sí o no? Con gran poder y señales y prodigios, ¿qué? Mentirosos. ¿Sí? ¿Y qué dice? Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces uno ve, yo antes de ser cristiano, yo iba a una iglesia católica, eso era los miércoles a mediodía, y era una iglesia de sanación, y uno veía los demonios salir de la gente sanándose. ¿Sí? Pero había salvación. También me puedo parar acá a tirar la gente al suelo. ¿Ah? Sí. Y hay gente que se impacta de los milagros. Usted no se puede impactar de los milagros, usted se puede impactar solamente de Cristo y este crucificado. Porque es lo único que transforma el corazón del ser humano. Entonces dice: el problema de Corinto es el mismo de hoy. Muchos cristianos están tras el milagro, pero no quieren cambiar de vida. Muchos quieren milagros, mas no compromiso. Creemos que el poder de Dios es donde hay milagros y prodigios. No siempre donde hay milagros y prodigios es el poder de Dios. Miremos que, ¿cómo va a venir también Satanás? Con gran poder. Y no dice que con podercito, dice con gran poder. Y dice: con gran poder y señales y prodigios, pero mentirosos. Y ustedes vieron ese video, eso estaba lleno, ¿sí o no? Porque hay gente que busca el poder de Dios y creen que el poder de Dios son milagros, sanidades y no sé qué más. Eso no es poder de Dios. Cuando Jesús le dio de comer a los 5,000 y después los 5,000 se fueron detrás de él a buscarlo, Jesús les dijo: ustedes me buscan solo porque les di de comer, más no porque entendieron el milagro. Ustedes me buscan porque les di de comer hasta que se llenaron, más no porque hayan entendido que yo soy el pan que ustedes tienen que comer. Y cuando Jesús les dijo eso: dura es esta palabra. Así les dijo. ¿Ah? ¿Quién la podrá oír? Y dice que después de eso ya no lo siguieron más, porque querían solo ¿qué? El poder, más no un cambio. Querían el milagro, querían ver solamente la apariencia del milagro, más no realmente una transformación en su vida. Bueno, Me impactó este texto, no lo había visto de esta manera. sí. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de De la verdad verdad, para ser salvos. para ser salvos. Es el verdadero evangelio. De tal manera No amó Dios es al algo. mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree No se pierda. Entonces, ese es el verdadero evangelio de verdad. El recibir que Dios nos salvó y nos salvó. Amén. Amén. Ese es el verdadero poder de Dios. Ese es el verdadero poder, la transformación. Sí.
los griegos buscan sabiduría. Esto representa a los cristianos que buscan nuevas revelaciones. Vamos a ver el video 2. Y le pongo un poquito de volumen para que, porque el sonido no está muy bueno en ese video. Como reyes estoy llamando a los reyes, a los príncipes de Israel. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1000. Apunte sus datos, amén. Si lo puede traer mañana, tráigalo mañana, amén. Si no, apunte. Hay gente que tiene su dinero en cuentas a plazos fijos. Apunte su nombre, su teléfono, su dirección, con integridad. Gente que nada más apunta, no dice nada. Eso no es íntegro, esto no. Usted lee en la Biblia, dice: yo puse de mi tesoro personal, dice David. Los príncipes, dice, y da la cuenta de lo que dieron, amén. Porque Dios quiso que quedara la cuenta escrita de los que dieron, porque son los príncipes, porque son aquellos a que el reino de Dios vendrá en finanzas. Entonces apunte con toda claridad lo que usted está dando. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. O usted dice: yo no tengo $1000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. Apunte lo que el Señor le diga. Ahora voy a llamar otro tipo de columnas financieras a quien Dios está llamando a dar $500. $500. Si este eres tú, ellos también recibirán este llamado. Ya están listos. Serán establecidos esta noche como columnas financieras. Los de 500 se ponen acá y los de 1000 acá. Sus cheques. Pero eso no vale $1000 ni $500. Entonces espérate tantito, porque todavía no estoy llamando eso. Voy a orar con los príncipes y luego le voy a dar oportunidad. Voy a orar con los príncipes y luego le voy a dar oportunidad a todos los demás que obedezcan a Dios como quieran. Acérquense. Esto no sirve para nada. Usted necesita. ¿Quién es esto? Gisela. Usted necesita poner su dirección, su teléfono. Esto no es íntegro. Hay que hacerlo con integridad. Ah, ya puso el cheque, no es promesa. Perdóname. Dirección. Puso el cheque, pero no. El varón está sembrando su casa. Gloria al Señor. Pasen todos los que quieran en la medida, pero nunca más de sus $2. Haga un esfuerzo grande esta noche. Que dieron un salto al vacío y se quedaron sin nada. Esta noche quizás no tienen ni para el transporte. Mañana no saben ni qué van a comer. Están en cero. Si este eres tú, quiero que vengas al frente, por favor. Ellos son pobres porque espiritualmente su tierra es árida. Por eso no tienen finanzas. Aparte de que Mamón les ha robado toda la vida, su tierra es árida. Los griegos buscan sabiduría, ¿cierto? Donde haya revelación, allá me meto. Vean, yo hace algún tiempo, más o menos, eso fue antes de casarme, ya siendo cristiano, yo tenía un grupito de amigos.
Y eso era una locura porque ellos, ay, te invito a tal iglesia que vea, esa es la revelación. Eso nos metíamos a unos huecos, que mejor dicho, porque se mantenían de revelación en revelación. ¿Sí? Desde el mismo nacimiento de la iglesia cristiana, los apóstoles tuvieron que enfrentar, como en este caso Pablo en Corinto, la búsqueda de revelación. Hoy han surgido iglesias de apóstoles que prometen que tienen una nueva revelación, pero no hay frutos, y como en el caso de los que buscan milagros, no hay cambios, no hay un nuevo nacimiento, no hay arrepentimiento, no hay frutos, ¿sí? Tampoco hay un nuevo nacimiento, solo carnalidad e inmadurez, ¿sí? En cierta oportunidad yo venía en un taxi, claro que es un taxi, bueno, y el muchacho estaba escuchando del pastor John Quevedo, una predicación de John Quevedo. Y yo, qué rico, eres cristiano. Sí, yo me congrego allá, pero no voy a volver. ¿Por qué no vas a volver? Es que me invitaron a una iglesia. Me invitaron a una iglesia y yo fui allá y me hablaron en profecía. ¿Sí? No, eso me hablaron en profecía y yo acá a la Bethesda la quiero mucho, pero yo no voy a volver allá. Bueno, ¿y cómo se llama la iglesia? Jesucristo Ministerial. Yo fui allá. En esos ires y venires de venga que te invito, que allí está la revelación. Y sí, pues no sé cómo era ahora, pero en ese tiempo, quien viene por primera vez haga fila acá para que reciba profecía. Y así nos dividían, es que para recibir profecía. Y ya, esto sí es locura, pues. Yo hice la fila para ver qué me decía. Sí, ya muchas entradas. Llevas a tener muchas entradas. Sí, quiero tener muchas entradas. Y no explicaron. ¿Sí? Entonces, claro, la gente se impacta. ¿Sí? Y a usted va a llegar gente que le va a decir, ¿sí? Vamos allí, que allí hay milagros. Aquí deben de ser, no se ve. ¿Sí o no? ¿Sí? O venga que en tal parte hay revelación. Allá está la revelación. Y vaya a esa iglesia. Y no hayan poquitos. Y a uno le da esa pena decirle, hermano, acuérdese del paseo, y uno es como así, como que, ¿cierto? Como que, ¿sí? Esta no, Dina, siempre su casa, ¿sí? Usted es reina de Dios, ¿sí? Usted es hija del rey. ¿Cómo así? Yo soy hija del rey, claro. Y la gente como ovejitas, así, con el entendimiento, quién sabe en dónde. ¿Sí? Pero mire lo que dice 1 Corintios 1:24 al 25. 1 Corintios 1:24 al 25. En cambio, para los llamados, ¿quiénes somos los llamados? Amén. Amén. Tanto judíos como griegos, Cristo es poder. Cristo es poder. ¿Y qué? Y sabiduría de Dios. Hermano, oiga que aquí sí se ve el poder. Predican a Cristo. Yo no sé. Me quedo aquí, que me hablan de Cristo, y Cristo es poder de Dios. Amén. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Cristo es poder y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por eso en Ebenezer está Cristo. Amén. ¿Sí? Para Ebenezer, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Milagros. Disculpa. Bien, pues. A mí me pasó en Caracas, ¿no? Sí. O sea, cuando mi hija murió, pues yo andaba como loca, buscando iglesia y todo. Llegué a la Cruzada de Fe, allá en Caracas, ¿no? Sí. Y empecé a ir ahí, ¿ves? Entonces la gente salía como salía ahí, pero en una iglesia bastante gente, ¿no? Entonces yo salí una vez, que salgan acá los teléfonos, yo salí. El pastor llega alguien y yo me paro y cierro los ojos. Entonces llega uno y me empuja con los dedos, ¿no? Pero yo le abro los ojos y se queda. Y entonces viene, no sé si era el pastor, no sé, uno que estaba predicando ahí. Y entonces me hacía así, yo le abro los ojos otra vez. Y entonces se me arrima al oído y me hacía así, incrédula, sálgase.
Y bueno, entonces yo le hablo y me quedo mirando lo feo, no lógico, ¿me entiendes? Y entonces me dice, te sales ya, así, salgas ya. Y me quedé, me botó de herencia, pero yo no me salí, me quedé. Cuando fuimos saliendo ya, que se terminó la reunión, entonces él se paró en la puerta y me dice, no vuelve más nunca acá, incrédula. Le dije, yo sí vuelvo porque es un sitio público, yo puedo ir a los sitios públicos las veces que yo quiera. O sea, alegué un poquitico con él y él, pues él no podía alegar mucho conmigo, sino muy suavecito. Entonces yo me fui más. Ahí me separé de todo eso. Por eso cuando yo hice esta iglesia, yo la vi muy diferente a todas las que yo quise. De verdad que sí fue cierto, eso me sucedió. Sí. Ahora, ¿por qué Cristo es poder de Dios? La gran pregunta, ¿cierto? Porque Cristo es poder de Dios. Dime, Alguien se fue de acá a la iglesia porque aquí no había la revelación que ella necesita. Y yo la voy a ver y su casa es un desorden. Problemas con su esposo, vive de cualquier manera. Entonces, la verdadera revelación está en la transformación del creyente, del que conoce a Cristo y empieza a caminar en obediencia. A esto hay que tratar de llevar la iglesia. Claro. Es el verdadero cambio. Porque los gentiles buscan sabiduría, mas no buscan realmente, porque Cristo es poder y sabiduría de Dios. No pagan, son irresponsables, deben dinero a todo el mundo, mantienen en discusión, peleando, su testimonio es horrible. Y eso para ellos, aquí no hay revelación, porque se les habla el verdadero cambio. Claro. No, y usted ve, y eso es lleno. ¿Sí o no? Es lleno. Ahora, Cristo es poder de Dios, ¿por qué? Cristo es poder de Dios porque toma forma de hombre. Cristo es poder de Dios porque toma forma de hombre. Dice en Filipenses 2:6-11, el cual siendo en forma de Dios, ¿quién? Cristo, ¿sí o no? Sí. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Cristo es poder de Dios porque Él, siendo igual a Dios, toma forma de hombre. Hoy los judíos no aceptan a Cristo como el Mesías, porque para ellos es imposible que Dios se haga hombre. Ellos no aceptan eso. ¿Sí? No lo aceptan. Pero para usted y para mí, Dios se hizo hombre. ¿Y sabe qué significaba que Dios se hiciera hombre? Que te pudiera entender a ti, que entendiera tus debilidades. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por eso Él entiende nuestra condición y nuestra debilidad humana. Dice, por cuanto Él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo es poder de Dios porque se hizo igual a nosotros. Y te entiende tu necesidad, entiende tu debilidad, entiende tus fracasos, tus victorias. Dios entiende tu vida. Cuando estás triste, Dios te entiende. Cuando estás mal, Dios te entiende. Cuando te sientes fracasado, Dios te entiende tu fracaso. ¿Por qué? Porque Jesús lloró. Jesús sintió hambre. Jesús sintió cansancio. Jesús fue tentado. Usted dice, cuando eres tentado y caes, no crea que Dios está ahí con un rayo para tirarte y quemarte. Dios entiende tu debilidad. Y por eso dice que si alguno ha pecado, y a mí me impacta ese versículo, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo, y Él es fiel y justo para perdonarte. Eso es poder de Dios. Poder de Dios no es que cojan una persona y la empujen quién sabe a 2 cuadras. Poder de Dios es que usted puede pecar y puede arrodillarse y decirle: Jesús, ayúdame a vencer esto. Y que Cristo te perdone es poder de Dios.
Y no estoy diciendo que entonces abusemos del pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera estoy diciendo eso, y dice Pablo. ¿Sí? Pero tenemos a alguien que se compadece de nosotros, que te entiende y que nos entiende. Cristo es poder de Dios, porque por su sacrificio fuimos redimidos. En Gálatas 3, 12, 14 dice: pero la ley no procede de la fe, sino que dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Si usted estaba en la ley, era salvo solo si obedecía la ley. Y dice la palabra que no hubo ni uno que pudiera obedecer la ley. Ahora en el 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles. ¿Se escucha bien? Para que la bendición de Abraham te alcanzara a ti y a mí, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Cristo es poder de Dios porque Él cumplió la ley, porque usted y yo éramos capaces de cumplir la ley, y Él la cumplió y se hizo maldición por nosotros en un madero, para que la maldición del pecado recayera sobre Él y no sobre nosotros. Él recibió el justo juicio de Dios. Lo que era contra nosotros lo recibió Cristo. Eso es poder de Dios. Eso es Cristo, poder de Dios. Y por eso en Cristo recibimos la bendición de Abraham, que recibimos la fe para recibir la promesa del Espíritu. Eso es poder de Dios. Ahora, Cristo es poder de Dios porque triunfó sobre Satanás y sus demonios. Miren lo que dice Colosenses 2, 14 al 16. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era esa acta que era contra nosotros? ¿Cuál era esa acta? La ley. Y dice: y la quitó en medio, clavándola en ¿dónde? En la cruz. Y despojó a los principados y a las autoridades. ¿Quiénes son? Los demonios. Y dice: y los exhibió ¿qué? Públicamente. ¿Haciendo qué? Triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo de Cristo en la cruz. Ahora dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso es poder de Dios. Hay otro video, es muy cortico, está ahí chiquitico. Sí, yo Más. le voy a contar una confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo, in my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario, rosary, un rosario para rezar, to pray. Una cosa que parece extraña, something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis. It's the way of the cross. Pequeño vía crucis. A small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo, as Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte, when they condemned him, hasta que fue sepultado, to where, when he was buried. Con estas dos cosas, with these two things, me arreglo como puedo. I do the best I can. ¿Es la historia de qué? El Via Crucis, que lo que vivió Jesús fue ¿qué? El fracaso.
¿Sabes? Nos pasa muchas veces como a Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro cuando Jesús empezó a decir, es necesario que sufra, es necesario que muera en manos de gentiles, que sea golpeado, en fin? ¿Y qué le dijo Pedro? Que no te acontezca. ¿Sí? Que no te acontezca esas cosas, por Dios. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ve ¿quién? El hombre. La gente ve en la cruz a una persona, qué pesar de Jesús, qué pecado de Jesús. Eso es lo que ven. ¿Sí? Pero Cristo crucificado es poder de Dios. Porque Cristo venció la muerte. Cristo nos redimió. Cristo venció a Satanás. ¿Sí? Y mire lo que dice 2 Corintios 5, 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, ¿quién está en Cristo? Amén. Amén. Nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y todo eso proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿En qué constaba la reconciliación de Dios? En no tomar en cuenta nuestro pecado. Ese no era un fracaso de Dios en la cruz. Dios triunfó en la cruz. Amén. Siguiente. En 1 Corintios 2:1-2 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿qué? Sino a Jesucristo. ¿Y a este qué? Crucificado. ¿Qué vemos ahí? ¿Ah? El fracaso de Dios. Vemos la debilidad de Dios. Eso es lo que estamos viendo usted y yo, aunque es la imagen de una película. Cristo crucificado es poder y sabiduría de Dios. Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Y Pablo quién era? Un judío que sabía más que cualquiera, estaba más preparado que cualquiera de su generación, dice él, que era un judío estricto en el cumplimiento de la ley. Y Pablo dice: yo no quiero saber sino de Cristo y de este crucificado. Lo que era vergüenza en ese tiempo, porque un crucificado era vergüenza, para Pablo era poder y sabiduría de Dios. Y para vencer, Cristo crucificado es poder y sabiduría de Dios. No queremos conocer sino al Cristo crucificado. No queremos saber de otra cosa sino de Cristo y este crucificado. Pablo sabía más de teología que cualquiera, tal vez hasta mucha gente de hoy. Pablo sabía más. Y él decía: yo no quiero saber nada más, no me interesa nada más, solo me interesa saber quién es Jesucristo y este crucificado. Él se quería entender eso, vivir eso. Y yo le decía a Dios: Señor, yo también quiero entender qué es Cristo crucificado. ¿Qué es y qué significa Cristo crucificado? Porque Cristo crucificado no es debilidad ni fracaso. Todos llegamos a Cristo y estamos acá por la palabra de la cruz. Y mientras en Ebenezer se predique la palabra de la cruz, usted está viviendo en el poder y en la sabiduría de Dios. Amén. Vamos ahora.